Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Martes 20 de noviembre de 2012, Jesús Ángel Benito desde Forex Índices a las 5 horas y 51 minutos del horario internacional GMT. Vamos con el calendario económico. Desde Suiza vamos a conocer la balanza comercial a las 7 GMT perteneciente al mes de octubre. Desde Australia vamos a tener un discurso de Glenn Stevens, gobernador del Banco de la Reserva Australiana. Atentos a las 7 GMT con los cruces del dólar australiano. Desde Alemania, en el mismo horario, a las 7, índice de precios de producción previsión para el mes de noviembre. Vamos a tener en la zona euro reunión del Ecofin. Atentos también por si pudiera desprenderse alguna noticia importante de esta reunión. En preapertura americana desde Estados Unidos, datos relacionados con la vivienda, permisos de construcción e inicios de vivienda, todo ello perteneciente al mes de octubre. Desde Canadá, también en el mismo horario, 13:30, ventas mayoristas pertenecientes al mes de septiembre. A las 17:15 vamos a tener un discurso de Bert Bernanke, presidente de la FED, 17:15 GMT, y para finalizar a las 23:50 desde Japón conoceremos la balanza comercial total de mercancías pertenecientes al mes de octubre. Bueno, vamos a ver cómo circula la cotización del euro dólar. El precio de apertura de jornada lo tenemos en el 1,2768 y ya lo tenemos muy próximo a la barrera que se le está atragantando en demasía ya a la cotización en las últimas horas, 1,2820, con gestión de mediano plazo, respetada, como podemos apreciar en la imagen, desde ayer en la sesión americana. Del 1,2820 nos vamos a topar con la línea de tendencia bajista de corto plazo que nos pasa sobre el 1,2845. Desde ahí nos vamos directamente a la principal barrera a batir al alza para el día de hoy, que sigue siendo la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001 y que hoy nos pasaría sobre el 1,2877, principal resistencia del día. Otra la vamos a encontrar en una congestión de mediano largo, 1,2911. La siguiente, precio de apertura anual importante como siempre, 1,2936 y una última resistencia de categoría intermedia le colocamos en el 1,2959. Por la parte de abajo, si la cotización del par quiere evolucionar en sentido bajista, lo primero que debe de hacer es quebrar una zona muerta, doble barrera que se nos ha formado entre el precio de apertura de jornada 1,2768 y el nivel de congestión de mediano plazo del 1,2760, doble barrera que será clave. En caso de tener un quiebre definido del 1,2760, vamos a buscar un nivel intermedio en el 1,2738. Desde ahí la principal barrera de soporte a batir por el par en el día de hoy, 1,2696, con gestión de largo plazo, como ya sabemos, clave para sujetar a la cotización en las últimas jornadas. Del 1,2696 probaríamos un soporte intermedio en el 1,2664. Desde ahí la congestión de mediano en el 1,2636 actuaría como siguiente soporte y el último de categoría intermedia en el 1,2598. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de abajo, 1,2760 actuando como primera barrera de soporte junto con el precio de apertura de jornada y por la parte de arriba mientras no nos quiebre el 1,2820 que está sujetando perfectamente a la cotización del par, no veremos movimientos alcistas en el día de hoy. 1,2820, pieza inmediata a batir por el par. Vamos con el par libra dólar. Movimiento alcista el que mantiene la cotización del par con respecto de su punto de partida que lo tiene sobre la línea de tendencia alcista de mediano plazo que en las últimas jornadas está siendo la pieza clave para la evolución del libra dólar. Precio de apertura de jornada 1,5893 muy pegado también al nivel de congestión de mediano del 1,5901. Entre el 1,5893 y el 1,5901, franja de 8 puntos, zona muerta inoperable para el día de hoy, que de momento le está sirviendo de apoyo a la cotización, como podemos ver. Cotiza por encima de la misma. La primera resistencia intermedia la topamos en el 1,5929. Desde ahí buscamos resistencia en una congestión de mediano 1,5960. La siguiente resistencia intermedia 1,5990. La principal barrera a batir al alza la seguimos teniendo en el 1,6009 con gestión de mediano plazo y una última de categoría intermedia la topamos en el 1,6036.
Por la parte de abajo, y como ya hemos comentado, tenemos una triple barrera a batir por la cotización del par, delimitada por el nivel de congestión de mediano plazo del 1,5901, el precio de apertura de jornada en el 1,5893, que confluye con la línea de tendencia alcista de mediano plazo, que si nos fijamos en la imagen desde el pasado día 11 de noviembre está siendo clave para imantar a la cotización del par. Triple barrera, mientras no tengamos un quiebre definido del 1,5893, no vamos a ver movimientos bajistas en el par para el día de hoy. Desde ahí vamos a buscar un soporte intermedio del 1,5857. La principal barrera a batir a la baja la encontramos delimitada por una congestión de mediano 1,5825. Otro soporte intermedio lo topamos en el 1,5796. Desde ahí recorrido bajista hasta una congestión de mediano plazo 1,5749 y un último soporte de categoría intermedia en el 1,5698, prácticamente en el nivel psicológico del 1,57. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de abajo mientras no tengamos un quiebre definido del precio de apertura 1,5893, no vamos a ver movimientos bajistas. Por la parte de arriba, la primera resistencia inmediata 1,5929. Vamos con el dólar australiano y el dólar americano. Bueno, se encuentra encerrada la cotización entre el precio de apertura, que el día de hoy el par lo tiene en el 1,0403, y un nivel de congestión de mediano plazo que en las últimas horas está siendo clave para sujetar la cotización al alza. Como podemos apreciar en la imagen, precio de apertura 1,0403 y el nivel de congestión de mediano que está sujetando a la cotización en el 1,0417. De momento está dando golpes sobre el 1,0417. De quebrarlo al alza vamos a buscar una resistencia intermedia en el 1,0455. Desde ahí nos topamos con una congestión de mediano 1,0498. La siguiente intermedia la vamos a encontrar en el 1,0541 y desde ahí directamente a la última congestión de mediano largo plazo 1,0575. La principal barrera a batir al alza para el día de hoy 1,0498. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización del par es quebrar una zona muerta que se nos ha formado entre el nivel de congestión de mediano plazo 1,0417, el precio de apertura de jornada 1,0403 y la línea de tendencia alcista de corto plazo en el 1,0392. Es decir, entre el 1,0417 y el 1,0392 no vamos a introducir operaciones al mercado. Tan solo un quiebre definido del 1,0392 nos llevaría directamente a la principal barrera de soporte delimitada por una congestión de mediano plazo 1,0337. Desde ahí probaríamos un nivel de soporte de categoría intermedia en el 1,0298 y el último soporte que le colocamos para el día de hoy en el precio de apertura anual 1,0223. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de abajo, como comentamos, mientras no nos quiebre con definición el 1,0392 no vamos a ver movimientos bajistas, y por la parte de arriba atentos al primer nivel intermedio en el 1,0455. Vamos con el par euro-yen. Mantiene su cotización por encima de los 103,17, que es la pieza clave a seguir. De momento, pues parece que lo respeta. El precio de apertura de jornada para el día de hoy lo tenemos en los 103,87 y cotiza ligeramente al alza. Está siendo rechazada en la sesión asiática por la primera barrera de resistencia de categoría intermedia que tenemos en los 104,11. De buscar apoyo en el precio de apertura de los 103,87 y no encontrarlo, es decir, de ser quebrado los 103,87 a la baja, buscaríamos apoyo en un nivel intermedio 103,63. Desde ahí directamente a la doble barrera que tenemos formada por la línea de tendencia alcista de mediano y sobre todo por el nivel de congestión de largo plazo de los 103,17, que sigue siendo la principal fuerza de soporte que tiene cercana a la cotización del par. 103,17, desde ahí buscaríamos soporte intermedio en los 102,83 y en los 102,49. Quebrado este directamente a los 102,01, exactamente a 200 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, si la cotización del par consigue encontrar un apoyo firme en el precio de apertura de jornada, como de momento lo está consiguiendo en la sesión asiática, encuentra un apoyo
en el nivel de los 103,87 y quiebra al alza la primera resistencia intermedia, los 104,11, que de momento está respetando también la cotización del par. Si tenemos un quiebre de los 104,11, vamos a buscar una congestión de mediano plazo como siguiente resistencia. 104,52, desde ahí probaríamos un nivel intermedio en los 104,91, la última resistencia y principal del día, 105,50, 150 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar, 104,11. Por la parte de abajo, primer soporte, precio de apertura de jornada, 103,87. Y sobre todo, no se olviden de los 103,17, porque mientras lo siga respetando, la continuación alcista en el par euro-dólar en el corto plazo seguirá. Vamos con las cotizaciones de la plata y el oro. Bueno, movimiento muy importante el que tuvo ayer tanto la plata como el oro. La plata consiguió avanzar casi un 2,5% en el intradía, proporcionándonos oportunidades de negocio inmejorables. El día de hoy el precio de apertura lo tenemos en los 33,08. Cotiza al alza. Primera barrera de soporte la tenemos delimitada por una zona muerta entre los 33,08, precio de apertura de jornada, como comentamos, y el nivel de congestión de mediano plazo en los 32,95. Entre los 33,08 y 32,95 no introduciremos operaciones al mercado. Tan solo un quiebre definido de los 32,95 nos llevaría a la siguiente barrera de soporte, congestión de mediano 32,57, desde ahí al último soporte y principal del día 32,23. Congestión de mediano plazo también. Por la parte de arriba tenemos como primera barrera de resistencia la congestión de mediano plazo, que además nos confluye con la línea de tendencia alcista de corto plazo, 33,40. Desde ahí buscaríamos resistencia en un nivel intermedio, 33,74, y la principal barrera y objetivo alcista de la plata sigue siendo los 34,06, congestión de muy largo plazo, principal muro a batir al alza por la cotización de la plata. Por último, vamos a ver la cotización del oro. También circula en terreno positivo a primeras horas de la mañana europea. Vemos el punto de partida de jornada, $1.730 por onza, que ya actúa como primera barrera de soporte. 1.730, primer soporte a batir. Desde ahí nos encontramos con un soporte intermedio, 1.721, y directamente nos vamos al último soporte y principal del día, con gestión de mediano plazo, $1.712 por onza. Por la parte de arriba, si la cotización del oro consigue mantenerse por encima del precio de apertura de jornada de los 1.730, la primera resistencia inmediata e intermedia la vamos a topar en los 1.739, y desde ahí directamente a la última y principal resistencia, $1.750 por onza, con gestión de mediano plazo. Niveles inmediatos a vigilar para el oro: por la parte de arriba, 1.739, por la parte de abajo el precio de apertura de jornada actuando como primera barrera de soporte, $1.730 por onza. Bueno, pues hasta aquí el análisis del día de hoy, martes 20 de noviembre de 2012. Como siempre, desde Forex Índices esperamos que les sea de utilidad. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario nos lo hacen llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchas gracias y hasta mañana.